Vamos a ver en esta sesión lo que necesitas para poder dominar cualquier tipo de pregunta en cualquier tiempo de la lengua inglesa. Vas a ver que con las estrategias que voy a compartirte va a ser muy pero muy sencillo que lo logres. En primer lugar debes aprenderte lo que son las question words, que son estas 11 palabras que tenemos aquí y que en español decimos que son palabras interrogativas, ¿sí? Estas palabras interrogativas en inglés automáticamente las vas a reconocer porque todas ellas tienen la letra WH, ¿ok? Casi todas tienen la letra WH. Esas son las palabras interrogativas que en español significan esto, ¿sí? Puedes repetir conmigo la pronunciación si es que no la has escuchado. What, when, which, where, why, who, whose, how much, how many, how long. Estas son las 11 palabras interrogativas en inglés que debes de aprenderte para que puedas hacer cualquier tipo de pregunta en este idioma. Ahora, hay algunas, como el caso del what y como el caso del which, que significan qué o significan cuál, cualquiera de las dos. La diferencia principal entre estas dos palabras interrogativas, what y which, cuando significan cuál, es la siguiente. El what la utilizamos cuando las opciones, ¿sí?, que estamos preguntando sean muchas, ¿ok? Imagínate de todos los nombres que existen en el mundo, ¿sí?, utilizamos el what porque hay muchos nombres, ¿sí? Y literalmente se traduce ¿cuál es tu nombre? Sin embargo, en esta pregunta, which name do you like? Mark or David? Solamente estamos dando dos opciones, ¿sí? Aquí nuestras opciones son pocas, acá son muchas. En segundo lugar, lo que debes saber también es lo siguiente. En inglés, cuando realizamos una pregunta, esta pregunta puede tener palabra interrogativa o no la puede tener, como en el caso de estas dos preguntas que tengo en español. ¿Necesitas algo? ¿Qué necesitas? ¿Ok? La primera pregunta no tiene una palabra interrogativa, la segunda sí. Las traduciríamos de la siguiente manera. Do you need something? What do you need? Muy bien, una vez dicho esto, pasemos a la estrategia principal de esta clase, para que puedas dominar cualquier tipo de pregunta que quieras hacer en cualquier tiempo, ¿ok? La estrategia es la estrategia wow. Eso es lo que tienes que asentar o decirle mucho a tu mente, ¿sí? Que identifique primeramente estas dos palabras tan primordiales, ¿sí?, en la lengua inglesa. ¿A qué se refiere la estrategia wow? Bueno, se refiere a lo siguiente, que primero tienes que identificar la palabra interrogativa. Pongo la W y la H porque todas las palabras interrogativas en inglés las llevan, ¿ok? Entonces es lo primero que debes de identificar. Y en segundo lugar, lo más importante es el auxiliar, ¿ok? Todo junto es que pongo esta mnemotecnia wow porque eso es lo más importante. ¿Quieres dominar cualquier pregunta en la lengua inglesa? Estos son los dos elementos que debes tener bien detectados. Ahora ya te dije cuáles son las palabras interrogativas que existen en inglés. Ahora también tienes que saber cuáles son los auxiliares que existen. Pero antes de que te empiece a mostrar los auxiliares, quiero decirte y recordarte esa clase que te di de todos los tiempos en inglés también y que tiene que ver con lo siguiente. Existen tres tipos de tiempos: tiempos simples, tiempos progresivos y tiempos perfectos en inglés. Vamos a empezar con el primer grupo, que son los tiempos simples. Y los auxiliares para los tiempos simples son los siguientes. Los del presente son estos. Los del pasado son estos y los del futuro estos. Ahora bien, algo que también debes recordar es estos auxiliares, con qué sujetos se utilizan, con qué pronombres los vas a utilizar. Te recuerdo así rapidito con cuál los utilizamos y son estos, ¿ok? Recuerda esto. Aquí cuando utilizamos el verbo to be, cuando lo utilizamos, ese funciona como verbo y funciona también como auxiliar. Por lo tanto, siempre debes de recordar que el verbo to be tiene estas tres formas en presente, ¿sí? Yo te di una estrategia también en una de mis clases que te lo aprendas con el nombre amaris. Si dices rápido estas tres formas del presente, am, are, is, vas a poder aprendértelos con ese nombre, amaris.
¿ok? El am ya sabes que siempre va con el sujeto yo. La palabra are o la forma are va con estos sujetos, tú o ustedes, nosotros, ellos. Y la forma is va a ir con las terceras personas del singular, he, she, it. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, el do también se va a utilizar, en este caso, con el I y con estos tres. Y el does, ¿sí? Este se utiliza con estos tres. Pon mucha atención en esto para que puedas utilizar correctamente los auxiliares. Por otro lado, tenemos los auxiliares del pasado. El did, ese se utiliza con todos los sujetos y pronombres. Ahí no tienes que preocuparte por el did. El problema aquí está con otra vez con el verbo to be en sus formas pasadas, porque el was se utiliza con estos y el were se utiliza con estos tres. ¿Sí? Eso es lo que tienes que recordar. El will también no tiene ningún problema porque ese se utiliza con todos los sujetos. Y acá el auxiliar am going to, are going to o is going to, ese sigue la misma regla que te expliqué acá arriba. Si tiene el auxiliar el am, entonces va con yo. Si tiene el auxiliar are, entonces va con estos y así sucesivamente. Para traducir correctamente estas tres preguntas, tienes que seguir la estrategia WOW. Primero identificar cuál es la palabra interrogativa, que en este caso es la misma, donde lo que va a ser diferente es el auxiliar de acuerdo con el tiempo. Como puedes ver, la primera pregunta está hecha en presente, la segunda en pasado y la tercera en futuro. Por lo tanto, entonces, el wow sería de la siguiente manera. ¿Sí? Where do, where did, where will. ¿Ok? Perfecto. Ahora, ¿cuál sería el complemento? Pues ya el sujeto con un verbo. ¿Ok? De la siguiente manera. You live, you live, you live. Si te das cuenta, esto es lo mismo. ¿Sí? Esto es lo mismo, aunque acá sean tres tiempos distintos. Sí, pero en inglés acá se pone absolutamente lo mismo. Lo que va a hacer la diferencia en este caso va a ser el auxiliar. Ahora veamos estos ejemplos. ¿Dónde está Alan? ¿Dónde estabas? ¿Dónde trabajas? Sí, para que puedas diferenciar cuándo utilizas auxiliares del verbo to be y cuándo otros auxiliares. Como puedes ver en los dos primeros ejemplos está el verbo to be, ¿sí? Está el verbo estar, ¿sí? Aquí en presente y aquí en pasado. Cuando tengas el verbo ser o el verbo estar en tu pregunta, vas a descartar todos los demás auxiliares y solamente te vas a centrar en las formas del verbo to be, ya sea estas tres formas del presente o estas dos formas del pasado. ¿Sí? En eso es en lo que vas a centrar tu atención para que puedas elegir correctamente el auxiliar. ¿Sí? Porque aquí la palabra interrogativa va a ser muy fácil de identificar. Aquí el problema es el auxiliar. ¿Cómo identificar el auxiliar? En este caso, para el presente tienes estas tres opciones. ¿Cuál de estas tres vas a utilizar? También tienes que identificar cuál es el sujeto. Como el sujeto es Alan, o sea, él, ¿sí? Alan es lo mismo decir él, entonces la forma que se va a utilizar ahí es is. Correcto, ya tienes el auxiliar identificado para la primera pregunta. De la segunda pregunta es la misma palabra interrogativa, pero el auxiliar cambia. Si en este caso es estabas, entonces es pasado. ¿Sí? Entonces nos vamos a centrar en estas dos formas del verbo to be. ¿Ok? ¿Dónde estabas? Para saber cuál de estos dos es, tienes que identificar a quién estás haciendo la pregunta. ¿Quién es el sujeto de la pregunta? ¿Sí? El sujeto está implícito aquí. Nosotros en español lo omitimos muchas veces. En inglés no, en inglés se tiene que colocar el sujeto. ¿Quién es el sujeto? Eres tú, estoy haciendo la pregunta a ti. Por lo tanto, entonces el auxiliar que voy a utilizar es were. Cuando en una pregunta suceda que no existe el verbo ser o estar, ¿sí? Que exista otro verbo de los miles que existen, como en este ejemplo el verbo trabajar, ¿dónde trabajas? Cuando eso pase, olvídate de las formas del verbo to be, ¿sí? Ahí no las vas a utilizar, ¿sí? Porque ese es el error para todo tipo de pregunta o lo que quieras. Quieren utilizar el am o cualquier otra forma del verbo to be. No tienes por qué centrarte en esas formas porque no está, en la pregunta no está el verbo to be. Está otro verbo cualquiera de los miles que existen en inglés. Por lo tanto, vas a centrar tu atención en los otros auxiliares, ya sea do, does, que son del presente, did del pasado, will del futuro o estos.
Entonces, ¿cómo identificas de estos auxiliares cuál es el correcto? Tienes que ver en qué tiempo está. ¿Cómo se trata? ¿Dónde trabajas? Es una pregunta en presente, ¿sí? En pasado sería ¿dónde trabajaste? Y en futuro ¿dónde trabajarás? ¿Sí? En este caso es presente. ¿Dónde trabajas? Si está en presente, solamente te vas a enfocar en estos dos, el do o el dos. ¿Cómo decides aquí cuál utilizar? Pregunta también cuál es el sujeto de esta pregunta. ¿A quién estás haciendo la pregunta? Te la estoy haciendo a ti. ¿Dónde trabajas? Por lo tanto, el auxiliar es este y vas a utilizar el auxiliar to. Así es como identificas los auxiliares. Where is, where were, where to. ¿Y cuál es el complemento? El siguiente. Acá solamente puro sujeto y en este caso un sujeto y un verbo. Continuamos con más ejemplos para que te pueda quedar claro y puedas dominar todas las preguntas para los tiempos simples. Tal vez en este momento te preguntes, bueno, ¿y cómo identifico si la pregunta tiene que ver con un tiempo simple? Recuerda que en inglés existen tiempos simples, progresivos y perfectos. Bueno, es muy fácil identificar los tiempos simples. Normalmente los tiempos progresivos, ¿sí?, van a tener un verbo que va a tener la terminación ando o yendo, ¿sí? Como puedes ver, ninguno de estos verbos que tienes aquí tiene la terminación ando o la terminación yendo. Ninguno, ¿sí? Entonces no se trata de tiempos progresivos. Ahora, los tiempos perfectos, también un verbo va a tener la terminación ado o la terminación ido. Es muy fácil identificar los tiempos simples de los progresivos y los perfectos. Es decir, si no está la terminación ando, yendo, que es de los progresivos, y si tampoco está la terminación ado, ido, que es de los perfectos, entonces se trata de un tiempo simple. Ahora, para traducir cada una de estas preguntas, ¿qué es lo que debemos hacer? Identificar el wow, es decir, la palabra interrogativa y el auxiliar, que para estas preguntas son los siguientes. ¿Por qué razón aquí utilizamos el auxiliar do? Primera razón, porque la pregunta está en tiempo presente, ¿ok? Estos son del tiempo presente. Segunda razón, porque no está el verbo to be, es decir, no está aquí el verbo ser o estar. Tercera razón, porque el sujeto es you y el you se utiliza con el do, si recuerdas en la anterior diapositiva. En la segunda pregunta, ¿por qué también utilizo el auxiliar do? Por la misma razón, las mismas tres razones de la anterior. Porque aquí la pregunta está en presente. Segunda, porque no está el verbo to be, ¿sí?, el verbo ser o estar. Y la tercera razón es porque el sujeto sigue siendo el mismo. Te sigo haciendo la pregunta a ti, es decir, el sujeto eres tú. Acá en la tercera pregunta, ¿por qué utilizo el auxiliar did? Muy sencillo. En primer lugar, porque la pregunta está en pasado simple, ¿ok? En segundo lugar, porque no está el verbo to be acá arriba, ¿ok? No está el verbo ser o estar. Por esa razón es que entonces solamente debo utilizar el auxiliar did. Acá, ¿qué piensas? Sí, es una pregunta, igual que las anteriores, en presente, y ya te expliqué por qué utilizo el do. Acá otra vez, ¿cuándo llegaste? Pregunta en pasado, lo mismo que acá, por eso utilizo el did. Acá, ¿a dónde irás mañana? Aquí en este caso es una pregunta en futuro, por lo tanto utilizo el will. ¿Qué vas a comer? Acá también es en futuro, entonces utilizo el are. Por supuesto que el are va a ir acompañado de esto. Los complementos serían los siguientes. How do you feel? Where do you work? Where did you go? What do you think? When did you arrive? Where will you go? What are you going to eat? En otros tutoriales te he dado la diferencia entre el will y estos auxiliares. Así rapidito te puedo decir que el will lo utilizamos cuando se trata un futuro más lejano y estos auxiliares para un futuro más cercano. ¿Ok? Esa es la principal diferencia, aunque hay otras. Te recomiendo que veas la clase que específicamente se centra en estos auxiliares. Muy bien, hasta el momento hemos estado trabajando con todos los auxiliares de los tiempos simples, ya sea en presente, pasado o futuro. A continuación vamos a trabajar con tiempos progresivos. También se repite, hay presente, pasado y futuro, ¿sí? Pero en este caso son progresivos. Ahora,
¿Por qué progresivos? ¿O dónde puedes tú identificar que son progresivos o continuos? Cualquiera de los dos conceptos o términos se adapta a esto. La razón ya te la di, ya te di la estrategia. ¿Cómo identificarlos? Por la sencilla razón que un verbo va a tener la terminación ando, ¿ok? O yendo, vean, ando, yendo, ¿sí? Cuando veas un verbo que tiene esta terminación, entonces se va a tratar de tiempos progresivos o tiempos continuos. Para estos tiempos progresivos se utilizan las formas del verbo to be como auxiliares, ¿sí? Aquí están las formas de en presente, que es amaris, esa es la estrategia para que te los aprendas. Y aquí están los sujetos, otra vez los pongo, que son los mismos, para que sepas cuándo utilizar am, cuándo utilizar are, cuándo utilizar is, ¿sí? Que va a tener que ver con los sujetos que estés utilizando. Igual el was se utiliza con estos 4 sujetos y el were con estos 3. Para traducir todas estas preguntas vamos a hacer lo mismo que hicimos con los tiempos simples. Primeramente identificar el wow, es decir, la palabra interrogativa y el auxiliar. No vas a tener problema con la palabra interrogativa si es que ya te las aprendiste. Lo que sí tienes que saber manejar son los auxiliares. Para estas preguntas son los siguientes. ¿Ok? Where are, what are, why are y demás. Correcto. Ahora, ¿por qué estoy utilizando aquí el auxiliar are en la primera pregunta? Sencillo, porque la pregunta está en presente. ¿Dónde estás trabajando? ¿Sí? La pregunta está en presente, por lo tanto me voy a centrar en estos auxiliares, ¿sí? Ahora, ¿quién es el sujeto para saber cuál de estos 3 voy a utilizar? El sujeto es tú, te estoy haciendo la pregunta a ti. ¿Dónde estás trabajando? Entonces, por eso es que utilizo el auxiliar are, porque se va con you o con estos 3. En la segunda y tercera pregunta sucede lo mismo, ¿sí? Como te dije, en español y en inglés, para que haya una equivalencia en cuanto a tiempos progresivos, aparte de utilizar correctamente el auxiliar que le corresponde a cada tiempo, debes aumentar al verbo la terminación ing, ¿sí? Para que en español se traduzca como ando o como yendo. Where are you working? What are you doing? Why are you crying? What were you thinking? Why was she cooking? What were they buying? When will you be living in Mexico? Correcto. Ahora, como te dije al principio, hay preguntas que no tienen palabra interrogativa, como es este caso. Sin embargo, todas estas preguntas están como un verbo tiene la terminación ando yendo, entonces todas estas preguntas pertenecen a los tiempos progresivos o a los tiempos continuos. Aquí, como no hay palabra interrogativa, entonces tienes que empezar identificando cuál es el auxiliar que vas a utilizar, ¿sí? Con esa palabra vas a empezar, con el auxiliar. Correcto. Los auxiliares son los siguientes. Para saber correctamente cuál es el auxiliar que debes utilizar, lo primero que debes identificar es en qué tiempo está la pregunta, ¿sí? En este caso, la primera está en presente. ¿Okay? Como está en presente, entonces vas a centrarte en estos 3 auxiliares. ¿Cómo eliges cuál de estos 3? Lo segundo que debes hacer es identificar quién es el sujeto de esa pregunta. En este caso es el sujeto tú. Si es el sujeto tú, entonces utilizas are. ¿Ok? Correcto. Ahora sí, ¿cómo serían los complementos? De la siguiente manera. ¿Ok? Una vez más, si te puedes dar cuenta, hay un verbo que tiene la terminación ing. Are you working? Is it raining? Were you crying? Were you sleeping? Are you working? Aquí están trabajando, acá se refiere más a ustedes, ¿sí? Plural, y acá es singular. Acá, was Daniel eating? ¿Estaba Daniel comiendo? Are you understanding? Continuamos con más ejemplos y en este caso vamos con los tiempos perfectos, ¿ok? Fíjate cómo empezamos con simples, progresivos y ahorita estamos con los perfectos. ¿Cómo identificar los perfectos? Por las siguientes terminaciones. Si en español se trata de verbos regulares, van a tener la terminación ado o la terminación ido, ¿ok? Cuando haya un verbo así con una terminación ado o ido, entonces eso quiere decir que estamos hablando de un tiempo perfecto. Otra cosa o otra palabra que te va a ayudar a identificar es que va a estar el verbo haber.
¿sí? ¿Dónde has estado? Este es el verbo haber, nada más que conjugado, por supuesto. También debes saber que en español hay unos verbos que en pasado participio son irregulares y van a tener la terminación so, to, cho, como en este caso, impreso, visto, hecho. ¿Ok? Tienen estas terminaciones cuando se trata de verbos irregulares. Eso en español. Ahora, vamos a ver cómo podemos utilizar correctamente el wow, ¿sí? La palabra interrogativa y el auxiliar. Ahora, los auxiliares para los tiempos perfectos son estos cuatro. ¿Ok? Have, has. En este caso, have no significa tener, ¿sí? Cuando utilizamos el have como auxiliar va a significar haber, ¿ok? No tener, así como nos lo aprendemos al principio, ¿sí? Estas dos formas para el presente, esta para el pasado, que se utiliza con todos los sujetos, y el will have, este es para el futuro. Cuando tengas un auxiliar de dos palabras, esta primera palabra es la que vas a poner antes del sujeto, ¿ok? Y la otra la pones después. Eso cuando tengas así un auxiliar con dos palabras o tres. Entonces el wow de cada una de estas preguntas sería el siguiente, ¿ok? Ahí tienes primero las palabras interrogativas y después el auxiliar. ¿Dónde has estado? ¿Sí? Otra vez hay auxiliares para el presente, para el pasado y para el futuro. Los complementos quedarían de la siguiente manera. Quedaría después el sujeto o el pronombre y aquí el verbo que vas a utilizar es la forma en pasado participio. Recuerda que un verbo en inglés tiene presente, pasado y pasado participio, ¿sí? Esa es la forma que vas a utilizar, ¿sí? Aquí después del sujeto. Where have you been? What have you decided? How has you felt? Where have you been? How many have you printed? Who have you seen? What have you done? Todas estas preguntas tienen palabra interrogativa, pero ya sabes que hay otras que no las tienen, como en este caso, ¿ok? Entonces aquí solamente es cuestión de identificar el auxiliar. Aquí habías, ¿cuál es el auxiliar? El pasado. Habías, también auxiliar pasado. Has es presente, entonces utilizas uno de estos dos. Los auxiliares con los sujetos serían los siguientes: have you, had you, have you y demás. Los complementos serían estos: have you eaten this? Had you heard this before? Have you been in Europe? Has Daniel played chess? Has your brother traveled a lot? Had you seen this before? Have they lived here? A continuación vamos a resumir lo más importante de esta clase y que el objetivo principal mío fue darte las herramientas de manera que puedas dominar cualquier pregunta que quieras realizar en la lengua inglesa. Te recuerdo que en inglés existen tres grandes grupos de tiempos, ¿sí? Tiempos simples, tiempos progresivos y tiempos perfectos. Cada uno de estos tiene presente, pasado y futuro, y a su vez cada uno de ellos tiene sus propios auxiliares. Por ejemplo, estos auxiliares que tenemos aquí son los auxiliares de los tiempos simples, ¿sí? Del presente, pasado y futuro simple. Y estos auxiliares son los de los tiempos continuos o los tiempos progresivos, que es lo mismo. Y acá tienes los auxiliares de los tiempos perfectos, ¿ok? Esto es lo que tienes que tener muy presente para que vayamos de lo general a lo particular y puedas hacer pedazos este tema. Correcto. Entonces, vamos a empezar a utilizar lo que es el wow. ¿Qué significa el wow? Bueno, ya sabes, primero identificamos la palabra interrogativa, si es que la tiene. En este caso, las que tienen palabra interrogativa son estas preguntas. Para que identifiques correctamente el auxiliar, vamos a irnos de lo general a lo particular. Primeramente vamos a identificar de qué tiempos se trata, simples, perfectos o progresivos. La primera pregunta, ¿sí? Si te das cuenta, hay un verbo que tiene la terminación yendo. Si hay un verbo que tiene la terminación yendo, entonces automáticamente descartas estos auxiliares y descartas estos auxiliares. Solamente nos vamos a centrar en estos que están aquí en medio. Correcto. Siguiente paso. Identifica en qué tiempo está esa pregunta. ¿Qué están haciendo ellos? ¿Sí? Está la pregunta en presente. ¿Sí? Por lo tanto, entonces
Fíjate cómo ya ahorita te vas a centrar solamente en estos tres auxiliares. ¿Ok? ¿Cómo saber cuál de estos tres? ¿Quién es el sujeto de esta pregunta? El sujeto son ellos, y tú sabes que ellos se utiliza con are. Y esto que hice con esta primera pregunta es lo que tienes que hacer con todas las demás, ¿ok? Para identificar correctamente el auxiliar. Por ejemplo, ¿has viajado al extranjero? Es una pregunta que un verbo tiene, en este caso, la terminación ado. Yo te dije que cuando un verbo tenga esta terminación, se trata de tiempos perfectos. Es decir, vas a descartar estos dos primeros grupos y te vas a centrar en el tercero. Después, identifica en qué tiempo está. ¿Has viajado al extranjero? Es una pregunta en presente perfecto. Entonces, te vas a centrar en presente, es decir, en uno de estos dos auxiliares. Como el sujeto de la pregunta esta es tú, entonces vas a utilizar el auxiliar have de la siguiente manera. Estos serían los auxiliares que debes utilizar, ¿ok? Atendiendo este principio de lo general a lo particular, ¿sí? Para que puedas hacer pedazos de ese tema. Los complementos serían los siguientes. What are they doing? How do you feel? Are you okay? Where did you learn English? Will you go to the party? What were you thinking? Ya para rematar con este tema, quiero decirte también que existen preguntas que son negativas, ¿sí? Hay preguntas negativas como en este caso. ¿No has visto a David? ¿No juegas fútbol? ¿Ok? Cuando esto suceda, vamos a seguir la misma regla, ¿sí? Vamos a seguir lo mismo que te he estado diciendo en esta clase. Aquí no importa que en español la pregunta inicie con la palabra no. En inglés tienes que iniciar con el auxiliar. Es decir, si no hay palabra interrogativa, entonces tienes que iniciar con el auxiliar. ¿Cómo identificas los auxiliares para estas preguntas? De la misma manera que te dije anteriormente, de lo general a lo particular. Ejemplo, en esta pregunta, en esta penúltima pregunta, ¿no fuiste a la escuela? Sí, fíjate si el verbo tiene la terminación ando, yendo, o ado, o ido. ¿Ok? No tiene ninguna de esas terminaciones, por lo tanto la única opción que te queda es que se trata de una pregunta en tiempo simple. Ahora identifica en qué tiempo está hecha esta pregunta. ¿No fuiste a la escuela? Estamos hablando de pasado, por lo tanto para el pasado solamente está este auxiliar, did. Una vez que identificas el auxiliar, lo que tienes que hacer es ponerlo negativo de la siguiente manera, ¿ok? ¿Cómo lo pones negativo? Aumentando la n apóstrofo t, de esta manera, y así es como lo vas a hacer. Aquí este es la contracción de will y not, ¿ok? Pero en la mayoría de los casos es n apóstrofo t. Y de esta manera es como realizas lo que son las preguntas negativas, ¿ok? De esta manera. Entonces, como puedes ver, sigue las mismas reglas que te dije anteriormente, a diferencia que hay que aumentarle n apóstrofo t. Haven't you seen David? Don't you play soccer? Don't you smoke? Hadn't you been here? Won't you come tomorrow? Didn't you go to school? Weren't you studying? No olvides suscribirte a mi canal, dejarme un comentario y sobre todo recomendarme con tus redes sociales. Eso me ayuda mucho en la plataforma de YouTube. Te recuerdo que puedes estar en contacto y en comunicación conmigo por medio de la plataforma también de Facebook. Me puedes encontrar como Iván Bocarando o Teacher Bocarando. De mi parte esto ha sido todo. Nos vemos hasta la siguiente clase.